lo creemos, tu poder todo lo puede hacer, lo creemos, Santo Espíritu ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer, lo creemos, Santo Espíritu ven. Lo creemos, tu poder todo lo puede hacer, lo creemos, Santo Espíritu ven. Santo Espíritu ven, muévete. Santo Espíritu ven, muévete. Santo Espíritu ven, muévete. Santo Espíritu ven, muévete. Santo Espíritu, muévete en nosotros. En este momento te damos permiso. Qué paradoja, darte permiso nosotros a vos, el Señor y Creador. Pero tan respetuoso eres, tan sutil, tan amoroso, Santo Espíritu, que no quieres hacernos un favor sin que nosotros participemos activamente en ese mismo favor de gracia que quieres hacer en nosotros. Por eso te damos gracias y te damos permiso de que nos ilumines, de que nos vuelvas sabios con tu sabiduría, de que espiritualices, es decir, vuelvas semejantes a ti las potencias de nuestra alma y las aspiraciones de nuestro cuerpo. Espíritu Santo, que si hay alguna resistencia en nuestro corazón o en nuestra mente, ideológica o carnal, para aceptar tu sabiduría en esta área de nuestra sexualidad, que esa resistencia te la podamos entregar ahora confiadamente, sabiendo que siempre, en todo momento, tu querer y tu designio serán más sabios que los del mundo o que los de nuestras propias aspiraciones o ideas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján. Ruega por nosotros. Bueno, gracias por estar, gracias por ser, por estar en esta reunión y en esta conferencia sobre el Espíritu Santo y la sexualidad. Voy a empezar haciendo una breve recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Yo planteé que hablar del Espíritu Santo y de la sexualidad no es una cuestión, estrictamente hablando, legal, algo así como qué está bien o qué está mal, qué se puede, qué no se puede. Hablar del Espíritu Santo y de la sexualidad significa escuchar la voz del Espíritu que afecta todas las dimensiones de nuestro ser y seguir los impulsos del Espíritu y seguir los deseos del Espíritu que afectan todas las dimensiones de nuestro ser.
de alguna manera dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y por eso, en la semana pasada nos centramos en dos textos. Uno, el texto de Romanos capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8. Y el segundo, en el texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. En uno y en otro texto, ¿en qué hicimos hincapié? ¿No? Si el primer texto era el texto de si vivimos de acuerdo al Espíritu, obremos de acuerdo al Espíritu. Hablaba de los deseos del Espíritu, de los deseos de la carne, etc. Que el Espíritu es el que nos lleva a agradar, a que podamos agradar a Dios. Y en 1 Corintios 2, capítulo 2, se hablaba del hombre espiritual, del hombre psíquico, del hombre carnal. Y cómo cuando establecía el hombre espiritual, el hombre psíquico, el hombre carnal, estaba estableciendo no una distinción entre las personas, sino entre las instancias que se dan en cada uno de nosotros. O sea, todos somos carnales, todos somos psíquicos, todos somos espirituales. Por tanto, cuando se habla del hombre psíquico, o del hombre carnal, o del hombre espiritual, se está hablando de a qué le estoy prestando atención dentro de mí, qué estoy escuchando, cuáles son los clamores de mi propio ser que estoy escuchando, cuáles son las aspiraciones de mi propio ser a las que le estoy prestando atención, cuáles son los impulsos de mi propio ser que están conduciendo mi vida o a los que les estoy permitiendo conducir mi vida. Eso es. No es que hay hombres psíquicos y hombres espirituales y que los de este lado, de esta fila, son los psíquicos, de este lado son los espirituales y allá son los carnales, ¿viste? Ya totalmente carnales. No. La distinción no pasa por una línea que se podría separar dentro de la humanidad, que separaría grupos unos de otros. La distinción entre hombre carnal, hombre psíquico y hombre espiritual pasa por cada uno de nosotros. Todos somos así. O sea, como la parábola del trigo y la cizaña. La distinción entre el trigo y la cizaña sembrada en el campo del mundo no pasa por los malos, que son la cizaña, y los buenos, que somos nosotros, que somos el trigo. Bien, siempre uno se pone del lado del trigo. No. La distinción entre el trigo y la cizaña está en el corazón de cada cristiano y de cada ser humano. Bueno, algo parecido a esto. Y bueno, y una vez que vimos esto, esta distinción sobre la cual nos entretuvimos un poquito, los quienes estuvieron la semana pasada, bien, ¿se acuerdan, no? Más o menos esto o no. No se acuerdan, ya se olvidaron. Una vez que hicimos esta distinción, dijimos, bueno, vamos a leer ahora, hacer una pequeña recorrida, sobre todo del Antiguo Testamento, a ver, ¿qué significa guiarse por el Espíritu o ser hombres del Espíritu, hombres y mujeres del Espíritu, desde esta lógica? Y vimos, por ejemplo, el texto de esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, o sea, cómo el Espíritu Santo inspira piropos espirituales, ¿se acuerdan? Por ejemplo, o la ternura de el enamoramiento según el Espíritu. Vimos también cómo Tobías se enamoró según el Espíritu. Vimos la historia de Jacob, que trabajó 7 años, pero que le parecieron nada porque tanto era el amor que le tenía, ¿no es cierto?, a Raquel. ¿Se acuerdan? O sea, trabajó 7 años para recibir a Raquel. La noche de bodas, cuando le sacó el velo, la esposa era Lía, la hermana mayor. ¿Cómo me hiciste semejante trampa?, le dice al suegro. Y es que acá no se acostumbra a casar primero a la menor y después a la mayor. Y dice que trabajó otros 7 años para recibir a Raquel como esposa, pero era tanto el amor que le tenía que le pareció nada, ¿sí? Otra historia es la de Tobías, ¿no? Que cuando iba
el ángel le contó, vamos a la casa de Sara, mirá, pero yo sé que se le murieron 7 maridos la noche de boda, pero te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Así, fue así, un enamoramiento fatal. No fue fue un enamoramiento del espíritu. Y después vimos al final la obra magna de la ternura, erótica ciertamente, que es el Cantar de los Cantares, y leímos con esta clave el capítulo 4, ¿no? 4. Leímos el capítulo 4, donde decía el novio, me robaste el corazón. ¿Sí? Así que vamos a escuchar esa canción. Ponelo así, la siguiente tiene que ser esa. Pi, pi, pi. A ver, yo por las dudas haría algo para que arranque. Ponele el enter, a ver. Ahí está. No, marcha atrás. Tendría que arrancar sola. Pero bueno, ¿vos te animás a cantarla? Y bueno, me robaste el corazón. ¿La escuchamos? Es linda canción, ¿eh? Lo que pasa es que ahí estaba la letra también. Dale. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido, y me gusta estar así, corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío,
las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. De tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Este poema de amor que es el Cantar de los Cantares es realmente extraordinario y es la historia de una pareja enamorada con todos los encuentros y desencuentros que se buscan, aplicada a nuestra relación con Dios, la relación del pueblo de Dios. Bueno, y así como tuvimos dos textos bases, el otro día vamos a tener un texto base ahora. Pasá. Esta es la del otro día, seguí. Seguí. Esta era la que usamos el otro día, seguí. Acá, este es el texto base de este día. Lo voy a ir leyendo, podemos irlo siguiendo. Es el texto de Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Lo leo en primer lugar. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y disensiones, y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente.
Deja esto puesto ahí. Antes de entrar en un comentario más detallista de este texto, quisiera referirme al esqueleto fundamental de este texto. Esto es, los dos polos del pensamiento de San Pablo en esta sección. Dos polos. Este pensamiento tiene como dos polos. O, si quieren, otra metáfora, dos equipos que compiten en este partido. Estos dos polos, estos dos equipos son la carne y el espíritu. Y el escenario, porque hay un escenario en el que estos dos actores antagonistas actúan, es el de la ley. Entonces tenemos por un lado la carne, el espíritu y la ley. Carne y espíritu, los antagonistas. Los dos polos, los dos contrincantes, el escenario, la ley. Por un lado se habla de los deseos de la carne, y por otra de los deseos del espíritu. Luego se hablará de los frutos de la carne o de las obras de la carne. Fíjense, se distinguen deseos de obras. Deseos de la carne se distingue de deseos del espíritu. Pero a su vez, los deseos de la carne se concretan en obras de la carne o también frutos de la carne. Y los deseos del espíritu también se concretan en deseos del espíritu. Entonces, por un lado se habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pablo viene argumentando contra aquellos que estiman que la salvación viene por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué aparece este tertium quid, este tercero en cuestión que es la ley, como escenario? Porque los Gálatas, y no solo ellos, otros también, habían quedado entrampados en las redes de un cristianismo legalista. Repito, habían quedado entrampados en las redes de un cristianismo legalista. Pero ojo, tan profundamente legalista que hacían depender la salvación del cumplimiento de la ley. ¿Se entiende? La ley mosaica, la ley de Moisés. Pablo argumenta contra aquellos que estiman que la salvación viene por el cumplimiento de la ley. A ellos dirá que si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Y que los frutos que el Espíritu produce superan las ordenanzas y expectativas de la ley de una manera tan amplia que, dice San Pablo, contra tales frutos no hay ley. O sea, quienes viven de acuerdo al Espíritu y en quienes el Espíritu produce frutos, magnanimidad, benignidad, constancia, dominio de sí, alegría, paz, concordia, etc. Quienes viven en este registro que produce el Espíritu, esta gente no necesita la ley ya está, ya fue. Se vive por encima de la ley, pero no por encima así un poquito. No, se vive por encima de una manera totalmente significativa. Pablo reconoce también en este texto la existencia de dos géneros de deseos: los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Dos tipos de deseo. Reconocerá también que entre ambos se da un antagonismo irreconciliable. Dos veces va a utilizar la preposición contra para contraponer ambos deseos y compararlos. Unos y otros, dirá, se oponen entre sí. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne. ¿Hasta acá me sigue o no se me...? Exactamente, estamos bárbaros.
como cuando salimos de España. Pero escuchen, paradójicamente, el campo de batalla de este combate entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu no es una división entre hombres buenos y malos. Acá están los que se manejan por los deseos de la carne y acá están por los deseos del espíritu. ¿Viste cómo hace un rato dividía? Paradójicamente, la división no se da entre hombres buenos y malos, ¿no? Sino, este combate se da en el corazón de cada creyente. Por eso Pablo dice, en el versículo 17, que a veces ustedes, que se manejan por los deseos del espíritu, a veces ustedes no pueden hacer lo que desean. Está hablando a hombres y mujeres que quieren dejarse conducir por el espíritu y que quieren dejar libre los deseos del espíritu para que sean rectores de sus propias decisiones. A veces ustedes no pueden hacer lo que desean. Este drama fundamental, es un drama fundamental, esta herida que nunca termina de sanar totalmente mientras peregrinamos por esta vida, esta escisión interna entre el hombre viejo y el hombre nuevo, si quieren anoten las citas, Romanos 6:6, Efesios 4:22, Colosenses 3:9, Efesios 4:22, Colosenses 3:9. Pues bien, este drama fundamental, esta herida, forma parte de la dramaticidad inevitable de la vida de todo ser humano. No zafa nadie. Incluso del que quiere vivir el plan de Dios y se deja conducir por el Espíritu. Al respecto, lo que Pablo ha dicho casi acá al pasar, ustedes no pueden hacer lo que desean, lo desarrolló magistralmente en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 25. Yo no puse esa cita, me olvidé de ponerla en esta presentación, pero se las voy a leer. Es un texto archiconocido. Romanos, capítulo 7, del 7 al 25. Sí, dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero al venir el mandamiento, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este pecado, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó y por medio de él me mató. Es muy fuerte, ¿no? Porque acá Pablo personaliza el pecado me engañó. O sea, a ver, yo no sabía lo que era el pecado hasta que no hubo ley. ¿Viste? Yo no sabía que estaba mal desear la mujer del prójimo hasta que vino la ley de... ¡Qué bronca, che! Estábamos tan bien. Estoy diciendo, fíjense, hasta que no vino la ley, la revelación exterior de la ley, viste, ya estamos, no sabía que era pecado. Pero claro, cuando vino la ley, el pecado que estaba en mí me dijo, ¿así que no podés desear la mujer de tu prójimo? Mira la vecinita qué linda que está. El pecado me habló. Chucu, 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 chucu. Y trató justamente
de generar en mí el deseo de aquello que la ley prohibía. Así que no se puede robar. Pero yo siempre robé. Desde chiquito, mi abuelo era ladrón, mi padre, yo le estoy hablando de situaciones de familias en las cuales el delito, el robo particularmente, ha formado parte de la cultura de la familia. Todos roban, todos han robado. El abuelo robó, el padre estuvo preso, el abuelo estuvo preso, el hijo. ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo salir de esa cultura? Pero claro, cuando aparece la ley que dice no robarás, el pecado usó la misma ley que estaba destinada a corregir ciertos temas para seducir, para generar más tensión. Pues bien, sigo leyendo Romanos 7. Así que la ley es santa, dice San Pablo, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Es complicada la expresión. Entiendo que ustedes después busquen Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Lo dice San Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Y escucha, aquí viene la parte que quería decir. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este texto lo habremos escuchado algunas veces, ¿no? Y termina diciendo, y al final de esta, ¿quién zafa? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salimos de este drama? Dice San Pablo, imposible. No salimos por nosotros mismos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pablo habla de los deseos del Espíritu que producen frutos del Espíritu, se solaza. Bueno, yo diría antes, tengo una canción para entender este trama, que es en última instancia la canción que canta el pecado original y la redención en Cristo. Se llama La herida, también es de mi amigo Eduardo Meana. Llevamos una herida que es más que cada herida. También más que la suma de todas las heridas. En el fondo del alma, un espejo rajado. Malentendido del corazón humano. Desear lo que no somos y no ser lo que somos. La ebria ambición
de casi ser un Dios. Y nuestra interminable resaca de no serlo. Pero tú eres Jesús, oh médico has venido. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. Lo nuestro es una herida que es nueva y es antigua. Vértigo de soberbia, raíz de nuestra ruina. Adanes rechazando que su padre los bese. Evas esclavizadas por sus propios dobleces. Nos hiere el sinsentido de ese mal que abrazamos. Un mal puesto en la sien y luego gatillado. Vector de libertad, vuelto autodestrucción. Pero tú eres Jesús, eres el compasivo. Estás aquí. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. Sufrimos una herida, en parte autoinfligida. Sufrimos una herida, en parte autoinfligida. Es honda y misteriosa nuestra desarmonía. Es honda y misteriosa nuestra desarmonía. Nuestra santa energía yace debilitada. Yace debilitada. Nuestra imagen divina llora desfigurada. Llora desfigurada. Oh, posibilidad que se queda en la nada. Pues pudiendo no quiere y es automalograda. El laberinto propio es trágico destino. Pero tú eres Jesús, samaritano amigo. Estás aquí. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. Lloramos nuestra herida fuera del paraíso. No sabemos bien qué es, pero algo hemos perdido. Herida consentida desde dentro hacia afuera. Íntimo horror brotado con nombres de vergüenzas. Pecado, fratricidio, una y 7 malicias. Cadenas y estructuras de no amor e injusticia. Catálogo reescrito por cada Adán y Eva.
No vienes por los sanos, vienes por los heridos. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. No vienes por los sanos, vienes por los heridos. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, sigo comentando el texto de Gálatas 5. Cuando Pablo habla de los deseos del Espíritu que producen frutos del Espíritu, se solaza en toda clase de bienes que superan los imperativos de toda ley. Dice en versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, tomen nota, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, van 5, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cita en total 9 frutos del Espíritu. Esta catarata de bondades se apoya en algunas virtudes vinculadas directamente al ordenamiento de la sexualidad. Particularmente el último de los frutos, el del dominio propio. Y vinculado a ese fruto, al del dominio propio, está la fidelidad. Pero quiero decir esto, son todo un paquete de virtudes. Pablo no separa, no dice, bueno, en unos está esto, en otros aquello. Los frutos del Espíritu son un paquete de virtudes y frutos. Los que se dejan guiar por el Espíritu no son estoicos imperturbables. Quiero recordar que el estoicismo era una escuela filosófica cuyas máximas éticas eran sostente y abstente. El Espíritu nos hace buenos y ser buenos es también ser fuertes y constantes. Pero cuando Pablo habla de las obras de la carne, dice lo siguiente, versículos 19 y 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que obran así no heredarán el reino de Dios. Pablo enumera 15 obras de la carne, 15. Y aunque no siga con la lista, admite la posibilidad de otras cosas semejantes. De estas 15, 4 son explícitamente pecados sexuales. Inmoralidad, impureza, sensualidad y orgías. Las otras 11 se refieren a diversos géneros de pecados contra Dios, como hechicería e idolatría. Después contra otros, pleitos, celos, enojos, rivalidades, envidias. Y contra la comunidad, disensiones y sectarismos. Y contra sí mismos, borracheras. En suma, seguir los imperios de la carne, dice Pablo, conduce a un desordenamiento general de la personalidad y de los vínculos fundamentales. Soltar el mal sexual termina en suma volviéndonos más egoístas y autorreferenciales. La injusticia se apoya a veces en pecados sexuales. Fíjense
David, recordemos el caso del adulterio de David. Primero, empezó practicando el voyerismo. Se subió a la azotea a mirar a las chicas del barrio. Hoy las azoteas están en las computadoras, ¿no? Y mucho más rápido. Se subió, ¡cling! Ahí estaba la muchacha bañándose. Yo no puedo asegurar esto, pero digo, ¿quién de ustedes sale a bañarse desnuda sabiendo que está el vecino mirando en la azotea? Salvo que tenga guita, ¿no? Parece que David tenía guita. Y tenía poder y tenía pinta. Era pintón también. Lo dice la Biblia. Empieza con el voyerismo. Fíjense cómo involucra a otros. Pregunta, ¿quién es la chica esa que la vecinita de enfrente? Pero vamos, qué buen gusto tiene su majestad. Él es Betsabé, la esposa de Urías elitita. Y la hizo venir. Fíjense, un asunto de bragueta se convierte en un asunto de Estado. Escúchenme. La hace traer al palacio, la deja embarazada. Hasta acá, bueno, hay que tapar, hay que seguir recurriendo a las mentiras. Hay que tapar el adulterio, entonces hace venir al esposo. ¿Y cómo estás? Era un oficial, ¿cómo está la tropa? ¿Cómo está el ánimo? No que le interesaba nada eso, lo quería mandar a que fuera a acostarse con la esposa. Pero resulta que la ética de guerra prohibía tener relaciones sexuales durante las batallas. Entonces, bueno, el tipo salió del palacio y se acostó en la puerta, durmió a la intemperie. Era virtuoso el hombre. Se lo dijeron al rey. Mirá que Urías no bajó a su casa. Y él lo dijo, ¿qué pasó? No, ¿cómo voy a bajar a mi casa a estar con mi mujer cuando el ejército del rey está en campaña? No. Entonces lo hizo venir al otro día, lo emborrachó, a ver si picado por el alcohol el tipo iba a asumir. Y no. Al otro día lo mandó al propio Urías con una nota al general, ponelo en el lugar donde la batalla sea más encarnizada y cuando salgan los enemigos todo el mundo recule salvo él y que él muera. Fíjense, empezó por voyerismo y terminó en asesinato. Quiero decir algo aquí, por favor, con mucha prudencia voy a decir este tema, ¿no? Pablo, cuando habla de los frutos de la carne o las obras de la carne y cita esas 15 obras y otras, si bien solo 4 tienen que ver directamente con pecados sexuales, así como los frutos del Espíritu son un paquete, las obras de la carne también son un paquete. A ver, es cierto que por historia personal, por hábitos, por cultura, por, no sé, las experiencias vitales que cualquier persona haya podido tener, hay alguna persona que puede ser particularmente vulnerable en el área sexual. Está estudiado que muchas de las prostitutas fueron violadas de niña o fueron abusadas y que de alguna manera se están vengando de los abusos o de las violaciones que recibieron a través de la práctica de la prostitución. Vamos a aceptar que existen y que no necesariamente esta prostituta no pueda tener otras virtudes y no puedan desarrollar otros frutos del Espíritu.
Sin embargo, este caso concreto, el de las prostitutas, del cual recién hablé, o de algunas prostitutas, uno podría decir, se entiende en el contexto de la debilidad y de la lucha por ser virtuoso. Es decir, si alguien está luchando por ser espiritual, pero tiene una debilidad, supongamos, por ejemplo, una compulsión a la masturbación irrefrenable, que tiene que ver con los hábitos. Si, por ejemplo, recuerdo un caso de un hombre realmente que era, digamos, un consumidor sexual, compulsivo. Charlando con él, aparece en la historia que cuando tenía 13 años, una tía de él, que tenía 30, empezó a mantener relaciones sexuales con él. O sea, literalmente lo inició en la vida sexual, pero no es que lo inició, lo abusó y lo abusó años. Tenía solo 13 años. O sea, generó en él una fractura interior frente a la mujer y una incapacidad de tener un dominio propio en esa área. Digo, estamos hablando... Ahora, una cosa es que este hombre o aquella mujer quieran vivir una vida virtuosa después de haberse encontrado con el Dios de Jesucristo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, en donde va a haber van a tener que remar en dulce de leche muchas veces en esa área. ¿Por qué? Porque en esa área tienen una fragilidad. Quiere decir que no están en el Espíritu, porque de tanto en tanto tal vez caigan nuevamente en algún pecado sexual. No estoy diciendo eso. Pero esto es tener en cuenta el deseo del Espíritu. Acá hay una persona que desea las cosas del Espíritu y que está tratando de vivir según el Espíritu. Ahora, ¿qué pasa con aquel que hace de esto su norma? Dice, vamos a una prostituta que no quiere vivir según el Espíritu. Yo los quiero reventar a todos los hombres, los voy a usar, y legitima su actitud conscientemente. Yo me voy a vengar. Yo le voy a robar el hombre a todas las mujeres que puedan. Una Matajari, ¿no? O una roba maridos. Hay roba maridos. ¿No? Acá todas son buenas, pero en algunos lugares de trabajo hay roba maridos, ¿no? En realidad lo que quiere es robar marido, no quiere saciar robar maridos. Entonces, fíjense, en estos casos, los frutos de la carne no solo van a producir un pecado sexual, van a producir injusticia, van a producir mentira, van a producir desorden, van a producir hasta... quiero decirles, la Biblia es testiga de que hubo guerras por esta razón. Hay guerras entre pueblos que comenzaron por la venganza de que los muchachos de aquel pueblo, de aquella tribu, vinieron y nos violaron a una de nuestras chicas. Hubo guerras entre pueblos por pecados sexuales. ¿Se entienden cómo es una catarata de maldad que se abre? Es la canilla. La canillita pudo haber sido un pecado sexual que se abrió. Fíjense, hay un texto muy interesante. ¿Están cansados o no? Bueno, si están cansados, sacúdanse un poquito para despertarse. Hay un texto, ¿recuerdan la parábola de los viñadores homicidas? Bueno, resulta que un hombre plantó una viña, Bueno, la arrendó
Cuando llegó el tiempo de percibir frutos, mandó primero a un grupo de muchachos y los viñadores a uno lo golpearon, a otro lo echaron, etc. El dueño del campo, de la viña, volvió a mandar más viñadores. ¿Y qué hicieron? A uno lo golpearon, a otro lo echaron y a un tercero lo mataron. Fíjense cómo lo que empezó por el rechazo terminó en muerte. Y al final el dueño de la viña mandó a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero cuando vieron este es el heredero, vamos a apoderarnos de él, lo vamos a matar y la viña será nuestra. Yo muchas veces pensé, cuando se rechaza la gracia, en una materia que puede ser banal, el problema es que se rechaza la gracia y se abren puertas al mal porque se rechazó la gracia. Ahí está el tema. No estoy hablando de la debilidad. ¿Un acto de debilidad es rechazo de la gracia? No necesariamente, puede serlo. Ahí entra el testimonio de la propia conciencia. Un rechazo de la gracia, qué sé yo. Muchas veces los pecados sexuales se cometen por debilidad, ¿no? Los chicos jóvenes que por ahí adquirieron el hábito de la masturbación y están luchando. Y a ese no es un rechazo de la gracia. Ah, sí, me voy a bañar en champán y me voy de orgías con locas. A ver, no lo hagas. Eso es un rechazo de la gracia. Ya hay un acto de conciencia, de libertad. ¿Se entiende? O sea, cuando se rechaza la gracia, se abren puertas que son potencialmente deicidas. Deicidas. Deicida significa que matan a Dios. Además de homicidas. Quiero, entonces, desde este lugar, cuando hable de algunos pecados sexuales, no quiero entrar en la cuestión leguleya, a ver, se puede esto, se puede aquello, se puede lo otro. No. Fíjense que es cuáles son los deseos que rigen mi pensar, mi hablar, mi conducta. Y entender, por ejemplo, que cuando la Biblia habla de no cometer adulterio, no está diciendo algo para privarnos de nuestra libertad. Les voy a comentar que uno de los problemas de ser leguleyos con estas cosas es emplear la inteligencia para justificarse. Yo no voy a nombrar acá, porque yo sé que esto por ahí, pero tengo un libro de un pastor presbiteriano, no es porque sea presbiteriano, ¿no? Pero tengo un libro de un pastor que se llama Biblia y Prejuicios. 47 mitos. Y el subtítulo es Desmitificación de la manipulación homofóbica de la Biblia. ¿Qué tal? Con ese título, desmitificación de la manipulación homofóbica de la Biblia. O sea, ¿qué te está diciendo? Que la Biblia ha sido utilizada a los fines homofóbicos, pero que dice que esa utilización ha sido subsecuente a una interpretación mítica o mitológica de la Biblia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desmitificar. O sea, cuando uno
se mete en vericuetos leguleyos y no mira el corazón, uno puede decir, volverse rígido, o puede volverse rígido en el otro sentido, con una mentalidad como la que les voy a hablar ahora, en donde se utiliza y se emplea todos los recursos de las ciencias en función de decir que la Biblia no dice lo que dice. Les voy a leer algo porque es simpático, para que nos quede. Ustedes oyeron hablar, por ejemplo, del texto de Sodoma y Gomorra, ¿no? Génesis capítulo 19, del 1 al 29. Y esto lo pone aquí como el mito número 1. A ver, les voy a decir el mito. Según este autor, el mito. El relato sobre la destrucción de Sodoma en Génesis 19, 1, 29 demuestra que la homosexualidad es un grave pecado que Dios condena. Yo voy a decir, la homosexualidad no es un pecado, es una tendencia. Los actos homosexuales son pecado, eso sí, pero si una persona tiene una tendencia homosexual sin culpa propia, no es pecado su tendencia. Pero vale para la homosexualidad lo mismo que vale para la heterosexualidad. O sea, la genitalidad es la expresión más hermosa que Dios ha dado en el matrimonio. Pero yo casado, no estoy hablando de un hombre casado, no puedo tener relación con cualquier mujer. No. O una mujer. Entonces, pero a ver, ¿quieren saber cómo resuelve este mito? Bien. En realidad hay un montón de mitos en torno al texto de Sodoma, pero él resuelve de esta manera. A ver, no encuentro lo que estoy buscando, pero en última instancia dice lo siguiente, que en realidad lo que se está condenando no es la homosexualidad, sino el intento de violación de los dos ángeles, que está mal, por supuesto. Según el texto de Sodoma, los muchachos de Sodoma trataron de violar a los huéspedes, que sabemos que eran ángeles, a los huéspedes de Lot. Lo que se condena es el pecado de violación, no el pecado de sodomía. A ver, ¿por qué oponer las dos cosas? El texto no las opone. Yo les comenté que este hombre se me presentó en un meeting internacional que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, no, el anterior. Justo trabajábamos en distintos sectores, ¿no? Era un meeting ecuménico de distintas iglesias, de lo que se llama el SBL, Sociedad de Biblia y Literatura. Y bueno, justo trabajamos en un punto de interés en común. Y vamos a la cantina a comer algo, y me dice, sí, porque yo hace 20 años dejé a mi esposa porque soy homosexual. Y cuando me dice, sí, porque yo tengo 3 hijos, o sea, un hombre que estuvo casado, 3 hijos, y tipo ahora debe tener 70 años, al tipo 50, salió del placar, como dicen algunos, ¿no? Y empezó a utilizar todo lo que sabía para justificar su propia, no sé cómo llamarlo, decisión, pero porque no es simplemente tendencia, es más que la tendencia, es la decisión. Sí, y evidentemente cuando alguien sale del placar es porque quiere tener una relación o muchas relaciones heterosexuales. Y generalmente, por ejemplo esto, ¿te me vas?
Sí. Fíjense, hablando de cosas que pasan. Este es un ejemplito que me pasó a mí. Por eso lo conozco. La hija menor de un matrimonio que era muy amigo mío, tenía 15 años cuando murió el papá. O 13, o por ahí, el inicio de la adolescencia. Se peleó con Dios, porque realmente a partir de ahí empezó una fractura en su relación con Dios. Se peleó con Dios. Yo he mantenido conversaciones con la mamá que venía a charlar conmigo. ¿Qué pasa con...? Y en un momento, de repente la nena, en vez de empezar a tener noviecitos, empezó a tener noviecitas. ¿Pero por qué empezó a tener noviecitas? Porque quería probar de todo. ¿Por qué no voy a poder probar? Si lo que me gusta... No quiero detenerme en el caso de la chica, pero quiero decir esto como un ejemplificador. Un ejemplificador. ¿Cómo puede a veces aparecer la homosexualidad? A través de confusiones como estas. Me decían los otros días que hoy en las escuelas primarias, en muchas escuelas primarias, las nenas están dele piquito por acá, piquito por allá. Las nenas y tenemos que hablar de estas cosas ahora en la catequesis, porque nosotros acá los chiquitos los tratamos como nenes y en la práctica a veces tienen contactos que son impuros. Es decir, darse piquitos no es normal. Ni entre nenas, ni entre nenes, ni entre nenas y nenes a esa edad. O sea, no corresponde. Es un contacto físico que implica cierta eroticidad para la cual no están preparados los niños. Y los adolescentes tanto cuanto. Pero digo, fíjense, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Una cosa es la persona concreta, toda la comprensión, el apoyo, el acompañamiento, la oración, siempre y cuando vos quieras vivir de acuerdo al Espíritu. Pero cuando se quiere vivir de acuerdo a la carne, y cuando se buscan legitimaciones y argumentaciones para vivir de acuerdo a la carne, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, nosotros el 6º mandamiento lo llamamos no cometer adulterio, ¿no? O no cometer actos impuros, donde entra ahí, o no fornicar. Yo cuando aprendí los mandamientos en la catequesis, se utilizaba el término fornicar. Vos te imaginás a los 8 años, mami, ¿qué es fornicar? ¿Cómo le explicarías a Lucio si te pregunta, ¿qué es fornicar? Porque... Bueno, pero estaría bueno que te pregunte a vos, mamá o papá, ¿qué es fornicar? ¿No? Bueno, es tener sexo fuera del matrimonio. Eso es fornicar. Tener sexo fuera del matrimonio. Y sí. A ver, vivimos en una civilización donde la fornicación es común. Y es legitimada. ¿Por qué? Es mi cuerpo, ¿qué?
¿No tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero? Si no le hago mal a nadie. A ver, gracias a Dios que no le haces mal a nadie. Hay que ver si no te estás haciendo mal a vos mismo o a vos misma. Porque, ¿qué pasa? Uno puede decir, ¿qué pasa con la cultura de la fornicación generalizada? Donde, viste, siga el baile, siga el baile. ¿Qué pasa? Los chicos no se pueden enamorar, han perdido la capacidad de enamorarse. O sea, enamorarse, es decir, descubrir que este o esta pueden ser el destino de mi vida, el camino, la persona con la cual compartiré mi vida hasta que nos muramos. Y que lo más hermoso que me pasó en la vida fue encontrarte a vos. Eso ya no existe. Esa experiencia de fascinación, que es una experiencia cuasi religiosa, de fascinación ante un ser humano, que puede hacer que el hombre deje a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos sean una sola carne, esa experiencia de fascinación, que es erótica ciertamente, que hay una dimensión erótica y es buena, pero al mismo tiempo es espiritual. Esa experiencia, la fornicación sistemática, cultural, la revienta. O sea, vuelve discapacitada a una persona para enamorarse. Si la vuelve discapacitada para enamorarse, la vuelve a forciori discapacitada para sostener un vínculo. ¿Cómo se va a sostener un vínculo desde una pulsión fornicaria omnipresente? Imposible. Es imposible. Es imposible construir familias. Es imposible. Pero quiero insistir, cuando hablamos de pecados, no hablamos de pecadores. Quiero insistir, porque pecadores somos todos. Una cosa es el pecador que rema y otra cosa es el pecado. El pecado es una tipificación. Ahora, ¿Dios habla de pecados? Sí. E incluso en el texto que recién hablamos, habla de pecados en su conjunto, es decir, cuando los que practican tales cosas, ¿no? Los 15 obras de la carne, etcétera, que recién hablaba Pablo en Gálatas, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos estos pecados constituyen a las criaturas diversas en el propio Dios. El sexo es mi Dios. El placer sexual o el hacer de mi vida lo que mi yo es mi propio Dios, animado por la carne, no por el espíritu. El yo quiero es ley. Es una actitud caprichosa y tiránica que hace de mí mi propio Dios, de mí y de mis impulsos y deseos. Voy terminando. El Espíritu Santo y la sexualidad. Quiero terminar diciendo esto. Recuerden que la sexualidad es creada por Dios y es buena y santa. Pero como todos estamos heridos, este es uno de los lugares que el diablo más encarajinó. ¿Por qué? Porque no va a ver, yo puedo vivir, si me cayó el pelo, hace frío, me pongo una gorrita, pero mi sexualidad la llevo a todas partes puesta, ¿viste? De día y de noche, la sexualidad abarca incluso las representaciones del inconsciente, los sueños.
somos eróticos las 24 horas del día. Y está bueno, y así nos creó Dios. Por eso herir esta dimensión tan profunda es provocar un desorden que después que va a enredar otras dimensiones de la vida. Pero el Espíritu Santo y Jesucristo como médico, no vienes por los sanos, vienes por los heridos, nos cura, nos va a todos nosotros. Pero es bueno tener ciertas precisiones conceptuales. Pablo dice, huyan de la fornicación. Huyan. Había puesto ese texto, pero no lo vamos a leer porque puse otros textos más. Huyan. Todo pecado que el hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo no le hago mal a la araña? No, me estoy haciendo mal a mi propio cuerpo. Amén. Bueno, tan tranquilos, no van a tener pesadillas. Por favor, no se me vayan mal, Esto no es un lavado de cabeza a nadie en persona. Y el Dios que creemos es el Dios de la misericordia. Y en general, los que en esta área, en general, salvo que uno sea un hijo de su madre, los que pecan, todos somos hijos de nuestra madre, pero bueno, el tema es de a qué se dedique nuestra madre. Resulta que algunos eran hijos de una madre que no sabían que se dedicaba a un trabajo un poco reñido con la moral, pero bueno, no importa. Quiero decir, la misericordia de Dios alcanza todas las áreas de nuestra vida. ¿Cantamos algo?